tal, chicos? Un video más. Bueno, este video es un pedido de mi grupo. Claro, usted sabe que yo tengo mi grupo en Facebook, Matemática con Triple A. Así que siempre, todas las semanas, hacemos encuesta donde colocamos los títulos de cada curso, ¿no? Cada tema, perdón, ¿no? Y la encuesta última de en geometría era congruencia de triángulos, que fue el ganador. Y ahora cumpliendo con mi gran grupo, un excelente grupo. Entonces, aquí vamos. Congruencia de triángulos. Bueno, eh, acá hay que ser ordenado y tener buena vista. Yo, como siempre les digo, les voy a explicar la teoría justa y precisa con algunos ejemplos, algunos problemas sencillos, intermedios y uno más o menos por ahí difícil. ¿Por qué? La idea es que les guste la matemática, la idea es que entiendan, ¿no? Yo no voy a estar acá para lucirme, tengo problemas, ¿no? Nivel uni, eso todavía no. Ahorita mi primera parte de video es para que entiendan, ¿no? Yo quiero que tú veas un problema de un libro, escojas y lo puedas resolver. Así. Ya claro que hay problemas complicados, eso ya lo vamos a hacer en repaso, así como nuestro primer video de trigonometría, que ya hemos hecho repaso, donde son problemas full admisión, y donde ya avanzo de una manera más rápida, ya sin explicar mucha teoría, ya ese es otro, ¿no? Así es, pero más adelante. Ahorita, en estos temas, es para que ustedes entiendan y puedan resolver lo justo y necesario, ¿no? Para que no peguen ayuda por problemas que son fáciles, pues, ¿no? Muchos veo ahí en grupos que ponen ayuda y son cosas sencillas que ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen la capacidad, chicos, abran el Sharingan, sobrados. Ustedes pueden, no sean flojitos. Claro que hay problemas que son más difíciles que sí necesitamos ayuda, ¿no? Obvio. Pero estos problemas que les pongo a ustedes son lo mínimo que deben saber. Lo mínimo, de ahí ya para poder hacer más. ¿Sí? Así que no se preocupen. Si les gusta el video, me comentan, dan like, y si llegamos a cierto número elevado, podemos hacer otro video ya con full problemas, ¿no? Un repaso, así como hicimos con el problema de trigonometría de razones de triángulos, ¿ya? Así que, ahora sí, vamos a empezar. Vamos con Joro Joro. Congruencia y triángulos. A ver, lo que debemos saber en congruencia es que son 4 casos. Congruencia es igual, los lados iguales. Acá vamos a jugar mucho con los ángulos y lados para trasladar los lados. Es una traslación de lados sobre todo, ¿sí? Que es que no es lo mismo con la semejanza. Ojo, en semejanza se crea una relación de lados. Acá no. Acá los lados son iguales, solamente que hay que trasladarlo de un triángulo hacia otro, siempre y cuando cumpla con cualquiera de estos 4 casos. Si no, no. Entonces, he ahí la diferencia con semejanza, que es una relación. Acá no, acá son iguales, acá hay una relación. Acá son iguales. Y miren acá, un igual con una pestañita arriba, ese es el símbolo de congruencia. Así que ya saben, ya. El de semejanza es solamente la pestañita, ya sin el igual. Ya veremos más adelante también el de semejanza. No se preocupe. Así que mira, el primer caso, ala, pues no mires a tu amigo, por favor, no es tu compañero de tu lado, ala, ¿qué significa? Ángulo, lado, ángulo. Ah, o sea, si yo tengo 2 triángulos que tengan 2 ángulos iguales y un lado igual, automáticamente aplicas el primer caso. Ala. Ajá. El segundo caso, lal, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Mira, 2 rayitas, alfa, una rayita. 2 rayitas, alfa, una rayita. Ah, o sea, los 2 triángulos tienen 2 lados iguales y un ángulo igual. ¿Viste? Ya. El tercer caso es lado, lado, lado. Todos los 2 triángulos tienen los 3 lados iguales, entonces son congruentes. El cuarto caso, que no es muy común, pero a veces nos saca de apuros, es lado, lado y ángulo mayor, como verás acá. Es lado, lado, ángulo mayor. Ya está. Esos son los 4 casos que existen en congruencia, que lo que más usamos son los 3 primeros. Y usted dirá, profe, pero ya, lado, lado, ángulo, ángulo, ya, ala, lado, lado, y ahí, ¿qué hago? No entiendo. Ya, ahora vas a entender, pero mira los casos. Ahorita vas a ver. Ahora sí, ataquemos el primer problema. Mira acá. Ayer alfa. Ajá. ¿Qué distingues acá? ¿Qué es lo que distingues? Mira, míralo bien. Abre tu Sharingan. Míralo. Mira. Ajá. Ya. Puntito, rayita, 3 rayitas. Puntito, rayita, 3 rayitas. ¿Qué caso es? Ah, punto, raya, 3 rayas. Punto, raya, 3 rayas. Son los lados, profe. Lado, lado, lado. Así es. Es el caso de lado, lado, lado. Acá lo tengo, justo para hacerlo más rápido.
Ya está. Eso es lo primero que tienes que hacer. Uno de los primeros casos, un problema facilito, que no vas a pedir ayuda, obvio, para eso no vas a pedir ayuda. Lado, lado, lado. ¿Está bien? Ese es el tercer caso de congruencia. Ya, profe. ¿Y ahora qué hago? Ya yo sé que es lado, lado. ¿Y qué? ¿Qué? Fácil. Solamente trasladamos o bien ángulos o bien lados. Acá como los lados son iguales y nos dan en forma de símbolos, vamos a jugar con los ángulos. Mira, mira y contempla el power. Así es fácil. ¿Ah? Mira acá. Ya está. Este es el que tiene más datos. Juguemos con él. Ya, mira, a tres rayitas, ¿quién se lo pone? Alfa. Entonces, a tres rayitas, ¿quién tiene que ir? Alfa. Ah, ¿qué así nomás es, profesor? Así nomás es, pues. O sea, tienes que trasladar o bien los lados o bien los ángulos, ¿viste? Ya está. ¿Por qué le puse alfa acá? Porque estos dos son congruentes. Y si son congruentes, tienen sus lados iguales y también los ángulos. Ah, ya. Por eso que es importante que tú distingas los casos. Simplemente traslado, mira. A este lado que tiene tres rayitas, ¿quién es el ángulo que se le pone? Alfa. Entonces, como es congruente con él, a este lado de tres rayitas también se le tiene que poner alfa. Ah, ya. O sea, profe, en este triángulo a bolita se lo pone 70, sí. Entonces, en este triángulo, como son congruentes, a bolita aquí también sería 70. Así es, aquí también sería 70. Ah, profe, si en este rayo, en este triángulo, a rayita se le pone 60, aquí, como es congruente, a rayita también se le pone 60. Sí, así es. Tú lo has dicho. Ah, entonces cuando son congruentes porque son iguales, lo único que voy a hacer es trasladar los ángulos o lados de un lado para otro. Y ahora, ya pues, ahora tú ya sabes, ¿qué es esto? Un triángulo. Y lo clásico, lo fundamental, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos de todo triángulo? Tú ya sabes cuánto es 180. Ya pues, alfa más 130 es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Ya, pues, el 130 que está con más, ¿cómo pasa el otro lado? Con menos. Pues ya tú ya sabes eso. 50. Se acabó. Se acabó. Muy bien. ¿Viste? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Hallar el caso de congruencia. Vamos acá. Ajá. Mira, ¿cómo te ayudas? Porque ya ves lados iguales, ¿ves? Bolita, dos rayitas. Bolita, dos rayitas. Ah, ya. Profe, pero me falta algo. O bien un ángulo o bien un lado. Los lados no me dicen nada. Pero yo sé que este ángulo acá pasa por acá. Ángulos 2, opuesto por el vértice. O sea, acá es 68, acá también va a ser 68. Así es. Claro, opuesto por el vértice, tienes razón. ¿Y ahora qué aplico? Ahora sí, mira, ¿qué caso es? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lal, ya. Vamos a ponerlo ahí para que no te olvides. ¿Qué caso es? Lal, ¿viste? Ya, bacán, profesor. ¿Y ahora qué hago? Juego, juego en cualquiera de los dos. Tú ya sabes, no hay ningún problema. Vamos a jugar. Ya está. Entonces, mira, a bolita, ¿quién se lo pone? X. Entonces, a bolita, ¿quién se lo pone? X. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Solamente es traslación de lados o ángulos. Y ya está. Ah, y ahora sí, ¿cuánto suman los tres? 180. X más 54 más 68 es 122. Y eso va a ser igual a 180. El 122 vas a restar y sale 58. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Ah, entonces estos primeros casos es para que te acostumbres y aprendas cómo utilizar la congruencia. Simplemente traslados o bien de ángulos o bien de lados. Ya sabes ya. Vamos, hay que ponernos salvajes. Vamos acá, vamos, vamos. Problema número 3. Ajá, ya. Vamos con el problema number 3. Vamos a ponerlo para acá, para que nos ayude. ¿Está? Perfecto. A ver, dice, en la figura AM es igual a MD. Ya, AM, vamos a ponerlo. AM, ya es bonito. Día es igual a MD. Perfecto, ya está, bolita, bolita. CD vale 9, ya.
CD vale 9. ¿Qué más dice? CD vale 9. Ya está. AB vale 12. Ya está. Coloquemos en su respectivo sitio. AB vale 12. CD vale 9. Y a nosotros nos piden calcular BC. Ya está. ¿Y quién es BC? Todo lo de acá abajo. Ya está. Todo eso es BC. Ya está. Perfecto. Ah, ojo, este problema es sencillo, pero muchos acá sufren con los ángulos. Apréndete esto, por favor. ¿Cuánto suman los tres ángulos en un triángulo rectángulo? 180. Perfecto. Entonces, si yo tengo 90, ¿cuánto le falta a los otros dos para que sumen 180? 90. Acuérdate, si ya tengo 90, que es este cuadrito, los otros dos, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Ya. Entonces, en este problema lo que tengo que hacer es colocar datos. Y acuérdate porque vamos a utilizar bastante esto, ¿eh? Bastante. Y esto también nos va a servir en semejanza en otros cursos en otros temas, perdón, donde vamos a utilizar bastante ángulo. Mira, entonces, alfa, teta. Entonces, mira, 90, alfa, teta. ¿Cuánto suman los tres? 180, ya. Si acá ya tienes 90, ¿cuánto suman estos dos? 90, alfa más teta, ¿cuánto es? 90. Ah, ya. ¿Entendiste? Sí. Ya mira, ¿cuánto suma una recta? Un ángulo llano, ¿cuánto suma? 180. Pero ya tengo teta, ya tengo 90. Y teta, entonces, ¿qué es lo que me falta? Aquí la gente se confunde, algunos, ¿no? Se confunden. ¿Cuánto tengo que poner este ángulo? Alfa. ¿Por qué, profesor? Ah, porque yo te dije que alfa más teta, ¿cuánto suman? 90. Entonces, mira, como acá tienes 90 y yo sé que todo es 180, entonces este teta más algo tiene que sumarme 90. ¿Y con quién suma 90 justamente? Con el alfa. Ah, ya. Entonces, mira, en otras palabras, si tú tienes un triángulo rectángulo y le completas con ángulos, mira, alfa, teta, después pones ¿no? Un ángulo llano, 90, ya sabes, es el otro, teta 90, alfa, pues. Y mira, alfa 90, ¿cuánto viene acá? Automáticamente, teta. Ah, más o menos, más o menos. ¿Por qué? Porque con teta, justamente más alfa, ¿cuánto deben sumar? 90, y más este 90, ya sale el 180. Estos dos van de la mano, siempre, siempre van de la mano. Si tienes alfa, ¿y cuánto falta para que sume 90? Le pones teta. Si tienes teta y falta un angulito para que sume 90, ¿quién le pones? Alfa. Los dos van de la mano, ¿viste? Por eso es que acá, cuando yo tenía 90 y tengo teta, me faltaba alguien para que este teta con ese alguien sume 90 y complete el 180. El único es su amigo alfa, ¿ves? Teta, 90, alfa. Igual acá. Alfa, 90, teta. Ah, y ahora sí, se acabó. Tanto análisis para algo sencillo. Pero apréndete bien eso, por favor. Pero apréndete bien, ¿ah? Por favor. Entonces, mira, aquí a alfa se lo pone 9 y acá alfa se lo pone 9. Ah, pero me estoy olvidando algo. ¿Qué caso de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué es? Ala. Ya está. Ala. Ahí está. Alita. Ahora sí, sigamos aplicando. ¿No? A alfa se le pone 9, entonces a este alfa se le tiene que poner 9. ¿Viste? Es traslado nada más, puro traslado. Ya está. Muy bien. Ya está. Seguimos trasladando. Ya está. Perfecto. Ya está. Ahora en teta, vamos con la tetita. Un amarillo patón, para que se vea. Entonces, igual, mira, a teta se lo pone 12. Entonces, a teta, ¿cuándo se tiene que poner? 12. Ah, ya. Entonces, por supuesto, ya está. Colócalo. Y se acabó. ¿Viste? La congruencia significa que los triángulos son iguales, son congruentes, ¿no? Iguales. Si a un lado es 12, al otro lado, al mismo ángulo, también se lo pone el mismo. Si a un lado, mira, si a un ángulo se lo pone 9, al otro triángulo también se le pone 9 al mismo ángulo. Pero tienes que reconocer los casos, ¿no?
Y automáticamente, ya, pues X, ¿cuánto vale? X es igual a 21. Ya está. Se acabó el problema. Next. Ajá. Ya está. Problema número 4. Profe, tengo estas rayitas y estos lados. Nada más. ¿Qué me piden? PD. Ya, vamos a poner donde nos piden. PD. Perfecto. Ya está. Esto es lo que nos piden. Nos piden a PD. Ajá, acá está PD. Perfecto. Ya sabes, cuando tengas lados, automáticamente ya te está diciendo, usa congruencia. Allá. ¿Es así de automático? Así es de automático, pues para que veas. Ah, ya, profesor. Ya sé ya. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo lados. ¿Qué me falta? Ángulos. Ponlo. Mira, vamos a jugar como jugamos hace un momento, ¿ah? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Mira. 90. Estos dos cuando tienen que sumar 90. Ya yo le pongo que sea alfa y este teta. Entonces, ¿los dos cuántos suman? 90. Entonces, si yo tengo alfa y en el ángulo me dice que vale 90, ¿cuánto vale el otro lado? Teta. ¿Por qué? Porque los dos tienen que sumar 90. Ah, mira acá. Teta, 90. Ah, o sea, este ángulo teta más este de acá suman 90. ¿Quién ángulo va acá entonces? Alfa, pues. Ah, ¿por qué? Porque los dos siempre te van a dar 90, van de la mano. Ah, igual, mira este triángulo, ya tienes 90. Alfa, ¿cuánto tienen que sumar estos dos? 90. ¿Por qué? Para que te dé 180. Entonces, ¿cuál es el único ángulo que sumó con alfa? Te da 90. Teta. Ah, ¿viste el juego de ángulos? Ah, eso tienes que aprendértelo bien, te va a servir más adelante, yo sé lo que te digo. Ya, profe, ya lo entendí. Y ahora sí, simplemente hacemos un traslado de ángulos, nada más. Ya, mira, a teta se lo pone 5, bacán. Entonces, a teta, ¿cuándo se le tiene que poner? 5, ya, 5. El mismo color, ¿para qué? Puedas verlo mejor. Ya está. Ah, ya, profesor. Y ahora, sigamos. Ahora con alfa, pues. ¿A alfa cuánto se le pone? 8. Entonces, alfa, ¿cuánto se le tiene que poner? 8. O sea, todo esto de acá, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá, BD, ¿cuánto tiene que valer? 8. Ah, ya, claro. BD tiene que ser 8. Ya, lo voy a poner bonito para que veas. 8. Ya está. ¿Listo? Simplemente trasladamos los datos por congruencia. Pero acá lo ves, lo puedes ver. Amarillo más X, ¿cuánto tiene que ser? 8. Uy, ya qué fácil, ya salió. Pues ¿cuánto vale X? X vale 3. Lo pongo por si acaso hay algún distraído. X más 5, X es igual a 8, más 5 es igual a 8, entonces X vale 3. Ya está. Se acabó. Ya está. Super H papayita, ¿sí? Claro, pues una pichanga. Claro que hay problemas difíciles, obviamente. Pero si no sabes esto, menos los otros. Por eso que hay que estar de menos a más. Mira, problema número 5. Ajá. Dice, calcular el perímetro. Es un cuadrado, ya. Si es un cuadrado, ¿cómo son todos los lados? Iguales. Acá. Entonces, vamos, espérate. Un momento. Entonces, acá es bolita. Aquí también va a ser bolita. Porque es un cuadrado. Ya está. BH vale 10. Muy bien. BH vale 10. Espérate. Grito. Ya. Y PH 34. Uy, ya. Ya lo vi, ya lo vi. BH vale 10. PH 34. Todo esto vale 34. Ya. PH 34. Ya está. Bacán. Ya está. Ah, mira. Profe, ¿qué me falta? Los angulitos, ¿no? Ya. Y ahora sí lo hago rápido porque tú ya aprendiste. Ya está. Ahora sí. Entonces, mira, acá le pongo alfa. Entonces, aquí tiene que ser teta. Ajá. Tú ya sabes, Obi, cómo es un cuadrado, cómo son sus ángulos internos, cuánto miden, no, 20.
90, porque es un cuadrado. Nada más, ya está. Ah, ya. Entonces, mira, juguemos otra vez. Alfa, teta, 90. ¿Cuánto vale esto? Alfa, pues. Ajá. ¿Cuánto mide el ángulo de arriba? Teta. Jugando con los ángulos. Ah, un jueguito, profe. Claro, es como un jueguito, es divertido nada más. Profe, pero también he visto más difícil. Claro que sí hay. Ya lo vamos a ver después. No te preocupes. Entonces aplicamos congruencia. Mira, 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 mira. A tetita, ¿cuánto se le pone? 10. A tetita, ¿cuánto se le tiene que poner? 10 también. Pues. Ah, ya, profe. Ahí está. Ya, ¿viste? Ah, sí, profe, ya lo entendí. Pero, como todo es 34 y este vale 10, ¿cuánto vale entonces este segmento que falta? Obi, la resta, pues 34 menos 10. ¿Cuánto te da eso? Eso me sale 24. Ya está, perfecto. ¿Viste? Papayita. Ajá. Y ahí terminó, si tú quieres. ¿Por qué? Porque mira, este es un triángulo rectángulo. Ya tengo los dos catetos. ¿Puedo hallar la hipotenusa? Sí. ¿Te explico? Pitágoras. Pero no, 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 no. Ya, pues ya estás en otro nivel. Ya estás en otro nivel. No me vas a amargar. ¿Ah? Este es 10, 24. Este no sería 5 por 2. Sí. ¿Este cuánto sería? 12 por 2. 5, 12. ¿Cuánto vale automáticamente el lado? 13. Pero como es por 2, 13 por 2. Y eso es 26. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, recuerda. Esto es 5 por 2. 5 por 2. Y el otro es 12 por 2. Tú ya sabes eso. Ah, ya, profe. Sí, sí, ya me estoy acordando. Triángulo conocido que usted dijo que siempre hay que recordar. Así es. Eso te ahorra tiempo, mucho tiempo. Está haciendo Pitágoras, ¿qué? Pitágoras, ¿no? ¿Qué Pitágoras? Ya está, ya está. Entonces, 5 por 2, 12 por 2, y este tiene que ser 13 por 2. Por eso sale 26. Ah, ya, profe. Y se acabó, pues. ¿Por qué, profesor? Porque ahora sí nos piden el perímetro. Y el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces, el perímetro va a ser igual a 26 por 4, porque son 4 lados de que valen 26. Y eso es igual a ver, 6 por 4, 24, llevo 2, 804. Ya está. Se acabó el problema. Eso es todo. ¿Facilito, sí o no? Claro, tu profesor, ¿ves? Y changa nomás. Sigamos, acá hay más, no se preocupen. Ya está. Ajá. Mira, qué bonito problema. Este problema vino en San Marcos, aunque usted no lo crea, en la época de los 90. Ajá, papayita, mira. Primero nos dice, AM es igual a MC. Ajá, tráigame mis herramientas. ¿Dónde están acá? Ya, tráigamelos. Vamos, vamos para allá. Ustedes me ayudan. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ahora sí. Ajá. AM es igual a MC. Perfecto. Entonces, aquí AM, MC. Son iguales. Acá, ¿qué más dice? H vale 5. Ya, H vale 5. ¿Qué más? H me vale 6. H me vale 6, ya. Ajá. Entonces, AH vale 5, perfecto. HM vale 6, ya está. Y a mí me piden HC. Profe, no hay HC. Ponlo pues, no hay ningún problema. Vamos a colocarlo. ¿Quién sería HC? Sería este de acá. ¡Tirín! Ya está. Ese es HC. Ajá, bien, ¿ah? Bien, profe. Claro, para que veas. Ya está. ¿Ves? Ya está. Ahora sí. Perfecto. Profe, ¿y ahora cómo hago esto? Hay dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Claro, hay dos maneras de hacerlo. Uno es por Pitágoras, pero primero hay que construir base media y Pitágoras. ¿Cómo sabes? Estos dos te ayudan.
Ah, ya. Estos dos te ayudan. Ya son lados iguales. Cuando ves lados iguales y no hay cómo aplicarlo, no hay otro lado, te está diciendo, construyeme, construyeme. Ya, bacán. Entonces, como estamos en incongruencia, vamos a hacerlo por congruencia. Ya está. Mira, vamos a formar 90. Como acá tengo bolita 90, entonces mira, ya, y ya está. Entonces, acá también le formo su 90 grados. Ya está, ¿ves? Ah, mira. Ah, 90 lados, 90 lados. Ya, completemos con angulitos. Vamos a completarlos. Ya está. Mira, si este vale alfa, este vale teta. Ya sabes que yo lo estoy poniendo. Yo lo estoy poniendo. Alfa, 90, teta. Ah, pero mira, por opuesto por el vértice, este teta baja, ¿cierto? Baja, baja. Ya está. Ah, mira, 90 teta. ¿Quién faltaría acá? Alfa. ¿Por qué? Porque él va con teta, son pareja, los dos somos 90. Ah, ya, bacán. Ya, profesor. Y ahora sí, ¿cómo son estos dos triángulos? Congruentes. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Ah, ese es el caso, estamos hablando de ala, ala. Muy bien, ya está. Uy, ¿verdad? Arriba me olvidé poner el caso. Usted lo pone, no se preocupen. Ya está. Y ahora simplemente hacemos lo que sabemos, pues. Vamos a trasladar. Vamos a trasladar. A alfa, ¿cuánto se lo pone? Mira, alfa, ¿cuánto se lo pone? Anda mirando, ayúdame, ayúdame. Ah, profe. A alfa se lo pone 6. Entonces, a alfa, ¿cuánto se tiene que poner? 6. Ah, ya, con el mismo. Entonces, aquí tiene que ser 6. Ya está. Y ya salió, pues, al ojo. ¿Por qué, profe? Mira, a mí me piden la hipotenusa HC. Mira el triángulo HC y aquí le ponemos cualquier letra. En ese triángulo de acá, ya, ya está. Profe, pero falta este lado. Trasladémosle, pues. Ah, a teta, ¿cuánto se lo pone? Mira, mira, mira. A teta, ¿cuánto se lo pone? Acá está. ¿A teta cuánto se le pone? 5. Entonces, ¿a teta cuánto se le pone? 5. Ya. Pues acá tiene que ser 5. Ya. Y ahora sí, pues ya se terminó. Mira este triángulo. Mira este triángulo que le vamos a poner HCP. Ya está. HCP. Mira, HCP. Ah, quiero la hipotenusa. Mira, ¿qué tengo? Los dos catetos. 5, 12. Uy, ya, pues salió. Al ojal nomás. ¿Cuánto vale X? Pitágoras, ¿por qué Pitágoras? Oye, vale 13. Ah, ¿verdad? Profe, 5, 12, 13. Claro, pues. 5, 12, 13. Tú ya sabes ya. Muy bien. Excelente, profesor. Entendí. ¿Viste? Esto viene en San Marcos. También viene en la uni, más atrás, todavía en los 78 por el 77. Ah, ya. Como les digo, San Marcos siempre repite los problemas de la uni. Siempre, ¿sí? Sí, siempre los repite. Ya, profesor. Muy bien. Voy a estar atento entonces a sus videos, por supuesto. Triple A es la voz. Tú ya sabes. Muy bien. Entonces, salió. Buen problema. Vamos a la pregunta número 7. Ajá. Dice, si ABC, PQR, perdón, PQRS es un cuadrado, entonces si es un cuadrado, tú ya sabes cómo son todos sus lados, iguales. Vamos a colocarlos para que tú ubiques. Ya está. Ya está. Por si acaso, si alguien no ve, ya está. Ya está. Facilito. Muy bien, sigamos. ¿Qué más dice? Calcular RM. Este de acá. Ya, vamos a ponerlo. RM. Perfecto. Si NS vale 7. Ya es. Uy, pucha, que es una pichanga. Al ojo nomás. Ya está. Vale 7. Ya está. Ya, pues, es un cuadrado y lados iguales. Ya sabes que es congruencia.
Ya saben. ¿Qué nos falta? Los angulitos. Coloquémoslo. Alfa, cheta. Ya está. Entonces, si aquí le pongo alfa, obviamente acá es 90, porque si acá es 90, acá también es 90. Eso es obvio. Teta. Y ahora sí, vamos a jugar, a jugar. Teta 90 a, ¿cuánto tiene que valer esto? Ya sabes, alfa. ¿Por qué? Porque ya tengo 90 grados. Estos dos, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Y si tengo teta, ¿quién es el único amigo que sumado con teta me da 90? Alfa, pues. Ah. Entonces, arriba, el mismo juego. ¿Quién es el único amigo que sumado con alfa me da 90? Teta. ¿Ves? Los dos van de la mano cuando se trata de 90. Ya está. Ah, ya, profesor. Está bien, ¿ah? Ya entendí, profe. Y se acabó. ¿Por qué? Mira, al ojo nomás. Está como para que te luzca. ¿Y así viene esa misión? Sí, hace tiempo, ojo, hace tiempo, pero sí, así ha venido. Entonces, mira, vamos a ver. A alfa se lo pone 7. A alfa se lo pone 7. Ah, ya, pues. ¿Cuánto vale X entonces? Uy, facilito. Pues, ¿cuánto vale X? 7. Solamente por traslado. Como te dije, como te mencioné hace un momento, congruencia solamente es trasladar e igualar los lados o los ángulos. Así de fácil y sencillo. Ajá, pura finta como algunos. Vamos acá. Ajá, este está un poquito más bonito. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa acá. Dice, AB es igual a B, ya. AB, sigan ustedes por si acaso, ya. Ven acá con papi, ya. AB, ¿dónde está B? Aquí está B. Es igual a BE, es igual a BE, aquí, ya. Qué bonito, perfecto. Y BD es igual a BC, ya. BD, ¿dónde está BD? Aquí, ya, páralo. ¿Cómo? Oye, ya está. Bien. BD, ahí está BD. ¿Y aquí es igual? A BC, ya. Muy bien. Ya está. Perfecto. Ahí está. Ah, ya, profe. AB es igual a BE. BD es igual a BC. Y falta AD. Ah, ya está. AD. Aquí va a ser igual a D. AD es igual a EC. Allá. Ya está. Perfecto. Ya está. Ajá. Mira. Ah, qué bonito con colores, ¿verdad? Así tienes que trabajar. Ah, profe. Al ojo. Lado, lado, lado. Sí, muy bien. Claro, pues lado, lado, lado. Bolita, ¿no? Bolita, rectangulito, rayita. Bolita, rectangulito, gusanito. Como quieras. Ahora sí, apliquemos simplemente de frente. Ya está, ya todo, ya. Vamos. Profe. ¿Ve, profe? A mi rectangulito verde se lo pone 2 alfa. Entonces, a mi rectangulito verde se tiene que poner 2 alfa. Acá lo pongo del mismo color para que te ubiques bien. Ya está. Ajá, acá. Ya, profe, ¿y ahora? Ah, acá hay un detalle que te has olvidado. ¿Cuál es el detalle? Mira, este es un triángulo isósceles. Si acá es alfa, ¿cuánto vale acá? Alfa. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, pues ya está. Ya, profe, chévere. Recordar que estamos en un caso de lado, lado, lado. Ya, ya, profe, y ahora, ya, pues, ¿cuánto suman estos dos ángulos? 180. Ya, pues salió 3 alfa, 3 alfita, alfita, es igual a 180. ¿Cuánto vale el fondo? 60. Pues, papayita, ¿sí? Claro, pues, profe, ¿no sabe vivo qué problema hay? Claro que sí, como te dijo, claro que sí, no digo que no. Pero esto es lo mínimo que tú debes saber, esto es lo mínimo. Si no sabes esto, no pidas más, pues. Y si haces esto,
No estés ahí dando pena ahí en el Facebook, oye, resuelve mi tarea, ayúdame, ayúdame. Si tú puedes hacerlo, tú eres capaz, hijo, eleva tu ki. Si no te acostumbras a todo tenerlo, tú inténtalo primero. Inténtalo, ya sabes ya. Tú puedes. Vamos. Problema número 9. Dice, calcular teta si AB es igual a B a ED. Ya, vamos a colocar nuestros datitos. Primero, vamos por acá. ¿Saben? Ayuda. Ya está. Perfecto. AB, acá está AB. Aquí es igual a ED. Ya. Ahí está ED. Perfecto. ¿Qué más dice? AE, ya. AE, ahí está. AE, ya está. Es igual a CD. Ya, perfecto. Es igual a CD. Ya, profe. Hasta ahí, profe, ya, pues ya. Hasta ahí me está diciendo, mira, profe, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, el alce, sí. ¿Pero qué falta acá? Ah, falta completar ese triángulo. Ya, completémoslo. Complétalo, hijo. Complétalo. Vamos a completarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a completarlo. Ya está. Espérame. Ya está. A ver, mira. Ya. Perfecto. Preciso, ¿ah? Ya. Bien. Entonces, lo que se lo pone a teta, a 70, mira, vamos por aquí. A 70 se le pone este lado, ¿sí? Ya. Espérate. Ya está. Ahora sí, vamos. A 70 se le pone este lado. Sí, profe. Entonces, a 70 se le tiene que poner este lado. Entonces, ¿cómo son estos dos lados? En otras palabras, iguales. Ya está. Entonces, le vamos a poner así. Pin, gusanito. Y aquí también el gusanito. Ya está. ¿Ves? Ah, profe, bacán. Bacán, profesor. ¿Viste cómo nos ayudó el lado, ángulo, lado? Acá está, lado, ángulo, lado, que después se transformó en un el lado, lado, lado. ¿Viste? A 70 se le pone gusanito, a 70 se le pone gusanito. Son iguales estos lados. Ya, bacán. Entonces, mira el triángulo BEC. BEC. ¿Qué triángulo es? Es un triángulo isósceles, muy bien. Entonces, si este vale teta, aquí también tiene que ser tetita. Ya está. Vamos. Ya está. Ajá. Entonces ahora dirás, ya, profe, falta datos. No, no falta datos. Profe, entonces, ¿cómo sale eso? Parecía fácil al comienzo, pero ahora nos hemos olvidado de algo. ¿De qué, profe? Vamos a colocar los otros ángulos, pues. Alfa, beta. Ya está. Mira, 70, alfa, beta. ¿Cuánto suman los tres? 180. Bacán. ¿Y ahora qué hacemos? Jugamos. ¿Con quién? Con la congruencia. Mira, mira, patito, para que no te olvides. Rectangulito verde, alfa. Entonces, a rectangulito verde, ¿cuándo se le pone? Alfa. Ya está. Vamos a colocar. Aquí tiene que ser alfita, alfita. Ya está. Ah, ya, profesor. Ya le entendí. Ah, pero mira, mira. Alfa, beta, 70. ¿Cuánto suman los tres? 180. Ah, mira. ¿Cuánto suma esta recta? 180. Yo tengo alfa, beta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Ves? Sin necesidad de saber cuánto vale alfa y beta. Solamente yo sé que estos tres ángulos suman 180. Ya tengo estos dos que es alfa y beta. ¿Cuánto tiene que ser esto? Fácil, pues, profe. 70. ¿Por qué 70? Porque es lo que le falta para que llegue a 180. Mira, alfa más beta más 70, ¿cuánto es? 180. Entonces, si me dicen que vale 180 y tengo alfa y beta, ¿cuánto es lo que me falta? 70. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto es? 70. Uy, qué papay. Se acabó el problema. Pichán. ¿Por qué? Ya, pues esto es un triángulo. Teta más teta,
2 tetas más 70, ¿a cuánto es igual? A 180. Ya. Y eso hay que resolver. Y se acabó. 70 pasa 70, sería 110. El 2 pasa a dividir y teta te sale que sale 55. Ya está, se acabó el problema. ¿Viste? Ah, ya te sea un problema intermedio. Pero no está tan difícil si lo ves bien, ¿ves? Tienes que saberlo bien. Ah, y te recomiendo que por favor uses colores. Los colores siempre ayudan. Úsalos, úsalos para ayudar. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Muy bien. Sigamos. Ahora sí, con el último problema, que también ha venido en la uni en la época de los 90. Problema número 10. Mira acá. Ajá. Antes de eso vamos a traer a nuestros colaboradores. Vamos acá, colaboradores. Está, perfecto. Porque con dibujitos y colores es más bonito. Ustedes ya saben eso cómo es. Ustedes ya saben. Entonces, en el gráfico, BP es igual a BA. BP, ya coloquemos. BP es igual a BA. Ya, BA. Perfecto. ¿Quién más? BQ es igual a BC. BQ, BQ. Acá está. Le damos vueltita. BQ es igual a BC. Ya. BQ es igual a BC. Ya está. Hasta ahí todo bien. Muy bien. Nos piden hallar alfita. Ya está. Perfecto. ¿Qué te das cuenta? Profe, bolita, rectangulito, bolita, rectangulito. Sí, pero falta, pues, profe. Está vacío. Ya, mira bien los triángulos, mira bien. Y este es un problema clásico. Mira, acá aparte de este ángulo nos dan por las puras. No dan por las puras, ¿te das cuenta? Está por algo. ¿Qué figura te recuerda esto? Mira? Acá te das cuenta. Este ángulo, mira dónde está. ¿Y qué figura es esto? La corbatita, profesor. Ya. Entonces, ¿qué nos falta en la corbatita para completar? Los 3 ángulos. Vamos a completarlo entonces los 3 ángulos. Completemos esos ángulos. ¿Cuánto sería? Beta, tetita. ¿Y qué más está por acá? A ver, pi, rho, epsilon. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién quiere ser? Ya, pi. Perfecto. Va. Entonces le pongo phi aquí en el medio. Completé. Teta en esto. Completé. Y beta aquí. Ya está. ¿Viste? ¿Te diste cuenta o no? Sí, profe. ¿La corbatita o no? Sí, profesor, sí lo puede ver. Perfecto. Entonces ahora pones, ¿no? Paso number one. ¿Está? Paso number one. Ya está. Ahora sí. Teta más phi más beta, ¿a cuánto es igual? 150, propiedad de corbatita. Eso tú ya sabes. Beta más teta más phi es igual beta, teta más phi es igual a 150 por la corbatita. Por eso te dije, primero mira el dato y coloca tus angulitos. Ahora que has colocado, solito sale, mira, mirando. Sí, profe, ahí hay una congruencia. Mira, te voy a poner despacito para que la veas. Un azulón, está. Mira acá. Espérate. Sí, mira acá. ¿Ves ese triángulo? ¿Ves o no? Mira. Rayita, perdón, bolita, alfa más phi, rectangulito verde. Ah, lado, ángulo, lado. Ya, ya, profe, y ya, pues, ahora mira acá. Mira acá ahora. ¿Ves? Ah, mira el azul y mira el amarillo.
¿Acaso no son congruentes? Claro que sí, profesor, son congruentes. ¿Y qué caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, ya, profesor. Estamos en lado. Lado, ángulo, lado. Ya, bacán, profe. Y ahora, ya, pues mira, terminémoslo. Ya está por terminar. Acá muere ya. Si ya tenemos la congruencia, traslademos. Mira, mira, mira. A bolita, ¿qué se lo pone? Beta. Entonces, a bolita, ¿cuánto se tiene que poner? Beta. Ah, entonces aquí tiene que ser beta. Ya, bacán. Bacán, profesor. Y ahora, ya pues, mira, corchetito o rectangulito, teta. A rectangulito, teta. Ya está, salió. Aquí cuando tiene que ser teta. Ya está. ¿Viste? No te pierdas, ¿ah? No te pierdas. Ya está, perfecto. Y ahora, ya pues mira, 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 mira este triángulo, el triángulo PBC. PBC. ¿Cuánto suman los tres? 180. 180. Ya está. Paso número 2. Paso número 2. 180. Ya. Espérate, vamos a poner paso número 2. Acá abajito para que no se me altere. Ya está. Sigamos. No te marees, no te marees, ya terminamos. Ya. Entonces, ¿qué viene acá? El paso número 2, este triángulo de acá. Este triángulo, míralo. Teta, ya, tetita. ¿Qué más? Más alfa, más phi, más beta, ya, más alfa, más beta, y más phi, y eso me sale 180. Pero alfa más beta más phi, ya nos viene de dato arriba, ¿sí o no? Mira, ¿ves? El dato número 1. ¿Cuánto es? 150. Ah, ya. Ya está. 150 pasa a restar y tenemos lo que nos piden. Tenemos lo que nos piden, que es el ángulo alfa, perdón, es alfa. Alfita, alfita. ¿Cuánto vale alfa? 30. Pues, qué fácil. 30, ¿viste? Solamente es cuestión que te des cuenta de los ángulos, de los tipos de congruencia y se acabó. Y se acabó todo. Vamos a poner ordenadito para que lo veas. Si no te pierdes, después, profe, no entendí. Ya está. ¿No? Ya está. Ya está. Ahora sí. Perfecto. Ya tienes tus dos pasos y justo lo que me pedían. ¿Viste? Bonito problema. Vino en la uni en los 90 y aún así todavía es algo complicado. Hay que usar colores y pasos, ¿no? Ya sabes ya. Así que espero les haya gustado, chicos, y no se olviden para mañana o el martes el video de nuestra segunda encuesta en álgebra que ganó fue el tema de factorización 1, que es por, ¿no?, productos notables y factor común. Así que ya saben, no se lo pierdan, estén atentos. Y también mañana o el martes igual publicaremos la segunda parte de integrales y se puede derivar. Así que por favor, chicos, sigan, suscríbanse y vean, ya saben, está súper divertido, súper archipapayita. Nos vemos, chicos. Cuídense, hasta la próxima. Y un saludo enorme para mi gran grupo, Matemática con Triple A. Un excelente grupo que gracias a todos por suscribirse. Está creciendo, está creciendo. Muy bien, grupo, así me gusta, muy bien, ¿no? Y siempre están atentos a las encuestas porque ellos son sus temas que necesitan y ellos mismos los escogen. Así que suscríbete al canal y únete al grupo también. Nos vemos, chicos. Chao, hasta la vista. Nos vemos. Chao.